Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Jerónimo nació en Estridón, hoy Croacia, hacia el año 347 y murió en Belén en el año 420. Fue un hombre de gran cultura literaria. Estudió en Roma y allí fue bautizado. Fascinado por la vida contemplativa, se dedicó a la vida ascética, estableciéndose en Oriente, donde fue ordenado sacerdote. Volvió a Roma como secretario del Papa Damaso y luego se hizo monje. Es doctor de la Iglesia porque fue un insigne traductor de la Biblia al lenguaje que comprendía y hablaba la gente de esa época. Es patrono de los que estudian la Sagrada Escritura y en su honor se dedica el mes de septiembre a la Biblia. Iniciemos nuestra celebración cantando. Bendeceré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Más se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este último día del mes de septiembre celebramos la memoria obligatoria de San Jerónimo, sacerdote y doctor de la Iglesia. Gracias a este pedido especial del Papa San Damaso, que lo envió hasta Belén, donde hizo una vida monástica, en esas cuevas, ahí mismo donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y desde ahí ha hecho la traducción del hebreo, del griego y del arameo a la lengua latina, es decir, la Vulgata, para el vulgo, para la gente, para que todos conocieran la palabra de Dios. Por eso es patrono en este mes de septiembre, todo el mes de la Biblia. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que otorgaste a San Jerónimo, sacerdote, a amar con dedicación ardiente la Sagrada Escritura, te pedimos que tu pueblo se alimente con mayor abundancia de tu palabra y encuentre en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. El día en que los hijos de Dios fueron a presentarse delante del Señor, también el adversario estaba en medio de ellos. El Señor le dijo: ¿De dónde vienes? El adversario respondió al Señor: de rondar toda la tierra, yendo de aquí para allá. Entonces el Señor le dijo: ¿te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Pero el adversario le respondió: no por nada teme Job al Señor. ¿Acaso tú no has puesto un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Tú has bendecido la obra de sus manos y su hacienda se ha esparcido por todo el país. Pero extiende tu mano y tócalo en lo que posee. Seguro que te maldecirá en la cara. El Señor le dijo al adversario: está bien, todo lo que le pertenece está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. Y el adversario se alejó de la presencia del Señor. El día en que sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero y dijo a Job: los bueyes estaban arando y las asnas pastaban cerca de ellos, cuando de pronto irrumpieron los sabeos y se lo llevaron, pasando a los servidores al filo de la espada. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: cayó del cielo fuego de Dios e hizo arder a las ovejas y a los servidores hasta consumirlos. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: los caldeos, divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, pasando a los servidores al filo de la espada. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: tus hijos y tus hijas comían y bebían en la casa de su hermano mayor, y de pronto sopló un fuerte viento del lado del desierto que sacudió los 4 ángulos de la casa. Esta se desplomó sobre los jóvenes y ellos murieron. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró con el rostro en tierra y exclamó: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni dijo nada indigno contra Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Escucha, Señor, mi justa demanda. Atiende a mi clamor, presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Tú me harás justicia, porque tus ojos ven lo que es recto. Si examinas mi corazón
y me visitas por las noches, si me pruebas al fuego, no encontrarás malicia en mí. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu gracia, tú que salvas de los agresores a los que buscan refugio a tu derecha. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: no se los impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, fíjense cómo justamente comienza el Evangelio. Los discípulos están preocupados y discuten sobre la preeminencia, mala, importante, vea, uno sobre el otro. ¿Verdad? Es una tendencia nuestra. Esto sería lo que nosotros le llamamos el pecado original. Importante se vea, otro lleva. Y después de ahí vienen todas estas filosofías que conocemos, que en nuestro medio también están muy al día, ¿verdad? Del maquiavelismo. No me interesa los medios con tal de que yo llegue a mi fin. Yo quiero ser rico y entonces no me interesa si robo, no me interesa si estoy sobrefacturando, no me interesa si soy el piragüe de fulano o de sultano, no me interesa entonces si acepto un cargo por ahí donde yo tenga que decir cualquier mentira, cualquier cosa, firmar cualquier cosa, validar cualquier cosa, ¿entienden? Dice la preeminencia, querer estar por encima de acuerdo a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros queremos. Recordemos que el egoísmo es lo que trunca mucho el ideal del hombre, pero el ideal del hombre como proyecto de Dios. Nuestro egoísmo, queridos amigos. El que es egoísta va truncando su propia vida, va truncando la vida de los demás y va truncando sobre todo el proyecto que Dios tiene sobre la humanidad, sobre la comunidad. ¿Por qué no existe el reino de Dios? ¿Por qué no existe una comunidad feliz, una comunidad donde no existan pobres, donde no existan ignorantes, donde no existan indígenas entonces que están ahí sin saber qué hacer, pobrecito, ¿verdad? Porque justamente tu shañan de ella aplaza porque somos egoístas. Porque como sociedad, queridos hermanos, estamos aplazados. No somos capaces de organizarnos. Y nosotros que decimos que somos tan inteligentes. Y voy a hablarlo con algunos, nombre, acuérdense hoy, del aspecto filosófico, del aspecto de la organización, del aspecto, si es importante y cuapa hoy es yapota y voy a hacer que se salga de la pobreza, de la ignorancia, de yapú.
porque sos un gran egoísta, tremendamente egoísta. Y entonces no querés mirar, no querés aceptar y no querés ponerte en las manos de Dios para entender cuál es el proyecto de Dios. Y el asunto es que el proyecto de Dios nos llama a una verdadera conversión, donde todos tenemos que ponernos y equipararnos, porque todos estamos entonces en manos de Dios. Todos tenemos el mismo ontos, decimos, ¿verdad? El aspecto ontológico, que dice, todos tenemos el mismo ser de humanidad. Y por lo tanto todos tenemos que preocuparnos en ese camino. Todos tenemos que preocuparnos. No es que yo soy más que vos, más que el otro, más, etcétera, etcétera. Y pone de Yara este día. Lucas, en este capítulo 9, que está camino hacia Jerusalén, donde va a entregar su vida. O mejor dicho, él está entregando siempre su vida. El asunto es que después lo van a liquidar y lo van a matar. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos egoístas y no queremos aceptar lo que Él nos trae como propuesta para poder realizar y hacer realidad el reino de Dios. A los discípulos se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande entre ellos. Mala y importante. Jesús, conociendo sus pensamientos, toma a un niño y acercándolo les dice: el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió. Es decir, en la pequeñez, queridos hermanos, el niño de por sí siempre es una imagen muy importante dentro del Evangelio. Es decir, nosotros somos humanos, nosotros somos criaturas, nosotros somos indefensos. Y dentro de esa inocencia, eso es lo que quiere decir el niño. El niño yo suelo ver cuando juegan entre ellos, ¿verdad? Pónganle un poco ahí a un grupito de niños de una cierta edad, 7, 8 años, mía, etcétera, 6, 7, 8 años. Un grupito así de 8, 10, 9 mitad ahí. Acá enseguida no hay ninguna diferencia. Ponele al hijo de un rico, de un mediano, de un pobre, lo que sea. Toditos van a ser amiguitos después enseguida. Nadie va a querer pisotear la cabeza del otro. A no ser que ya de chiquitito le han ayudado a ser malo y egoísta. Pero después enseguida entre ellos, ¿verdad? Como la inocencia, ¿verdad? Hace que se ayuden, se quieran, se respeten, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, por eso dice, el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí. Y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió, porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Queridos amigos, la pequeñez de la forma como Jesús nos está proponiendo y nos está hablando, esa pequeñez significa esa capacidad del humillarse, el humus, quiere decir reconocer nuestra condición humana, reconocer nuestra creaturalidad. Ya tengo criaturas, todos fuimos creados por el mismo Dios. Y ahora somos nosotros quienes tenemos que cuidarnos entre nosotros. Por eso yo digo siempre, ya perdéis y nacéis a cero en nuestra humanidad, en nuestra organización. Pero todas estas pérdidas que tenemos es porque en el fondo somos egoístas. Y el ser egoísta hace que nos encerremos, por eso el ego. Busco solamente lo mío. El ego es lo que siempre trunca, dijimos, cierra el camino y el espacio para que nosotros podamos donarnos, entregarnos y hacer las cosas positivas para la familia, para los hijos, para el matrimonio, para el trabajo, para la relación con los amigos, para el trabajo mancomunado de una comunidad, de una nación, de un gobierno o de donde fuere, queridos amigos. Es el egoísmo, porque nos encierra en nuestros pensamientos, nos encierra en nosotros mismos y entonces nosotros no somos capaces de dar el salto de apertura. Y sin embargo la palabra de Dios siempre, en todo momento, nos va hablando de esa comunidad. La palabra de Dios que nos invita y nos está diciendo continuamente: dale fuerza, trabajen por la comunidad,
ábranse a la comunidad. Peyapoquen a peiponá, lleva la pende comunidad peguará. Y bueno, y así entonces Jesús va continuando. El más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Jesús le dijo: no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Es decir, queridos amigos, aquí nosotros tenemos que vivir en la libertad de los hijos de Dios. Porque el que no está contra ustedes, verdaderamente entonces está con ustedes. Y eso es lo importante que tenemos que entender. Cuando uno quiere hacer el bien, queridos amigos, sí o sí, siempre busca el bien para la comunidad, el bien para los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra Iglesia, para que actúe con sensatez y esté preparada para acompañar el ritmo de la humanidad con esperanza, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que tengan la suficiente sabiduría para discernir la voluntad de Dios en todo momento, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Hortellado, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelos, Señor, Señor, ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es vino de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelos, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, que meditando tu palabra a ejemplo de San Jerónimo,
te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de tus santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de llana o besará. Él te ama, anda y para tu bien. Oré por Yahu Bereto. Jesucristo, tu pañal de llana o besará. Él te ama, anda y para tu bien. Oré por Yahu Bereto. Jesucristo, tu pañal de llana o besará. Él te ama, anda y para tu bien. Oremos por agua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi alma confía, cuando sucede el milagro imposible, Dios me alimenta de paz y de luz, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Todos los días en la Eucaristía mi alma confía, cuando sucede el milagro imposible, Dios me alimenta de paz y de luz, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Oración final. Padre, la Eucaristía que recibimos en la celebración gozosa de San Jerónimo mueva el corazón de tus fieles, para que, atentos a la enseñanza de la Sagrada Escritura,
conozcamos lo que debemos seguir y siguiéndolo lleguemos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una bendición muy especial del Señor. Amén.